Hola, buenas. Este es el ejercicio número 1 de la diapositiva 9 del ramo estático, para el cual determinaremos las fuerzas de las barras BC, HC y HG mediante el uso del método por cortes para enrejados. Entonces, primero tendremos el siguiente diagrama de cuerpo libre, viene siendo este, aquí en 1, tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre. Entonces podremos calcular las reacciones por equilibrio global. Entonces tendremos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, tendremos A sub I más B sub I igual a 2 más 4 más 4, 2 más 4 6, más 4 10, más 5 15, más 3 18, 18 kilonewtons. Luego sumatoria de fuerzas en X igual a 0, implica que A sub X vale 0. Y luego sumatoria de momentos en el apoyo A igual a 0, disculpen, apoyo E igual a 0, tendré que 20 metros por A sub I, los 20 metros son, todas estas distancias están cada 5 metros desde la punta apoyo E, este es el pivote, 20 metros, 20 por A sub I va a ser igual a 3 por 5, perdón, 5 por 5, más 10 por 4, más 15 por 4, más 2, más 20 por 2. Entonces esto voy a tener 5 por 5, más 4 por 10, más 4 por 15, más 2 por 20, y acá despejando, obtendremos que con estas ecuaciones podremos despejar A sub I. Obtendremos que A sub I valdrá 8,25 kilonewton. A sub I valdrá 8,25, dejen borrar, 8,25 kilonewton. Y por ende, volviendo a la ecuación de la sumatoria de fuerzas, tendremos que E sub I valdrá 9,75 kilonewton. Entonces tendremos estas ecuaciones de la sumatoria de fuerzas globales y después podremos hacer el diagrama cuerpo libre 2 para el corte. Siempre yo debo cortar 3 barras, porque son 3 las ecuaciones que puedo realizar por equilibrio global. Sumatoria de fuerza en I, en X y momento. Y las barras a cortar son estas, quedando este diagrama cuerpo libre. Entonces, para ese diagrama cuerpo libre, calculamos las fuerzas. Eh, calcularemos. Ahora tendremos que hacer de nuevo equilibrio global en el corte. Entonces tendremos las siguientes ecuaciones. Tendremos sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendremos FBC más FBC, FHC, disculpen, FHC, FHC coseno de alfa más FHG más FHG coseno de beta, donde alfa es este ángulo y beta es este ángulo. O sea, alfa es el arco tangente de 3 metros partido 5, alfa es el arco tangente de 3 partido 5,
Y beta es el arco tangente de 2 partido 5. Coseno de beta, y esto es igual a 0. Luego tendremos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, que implica que tendré 8,25 de los kilonewtons de la reacción más FHC coseno de alfa, perdón, seno de alfa, porque es la descomposición en I, FHC seno de alfa menos FHG seno de beta menos 2 kilonewtons menos 4 kilonewtons igual 0. Igual 0. Listo. Y tendremos sumatoria de momentos. Yo el momento lo realicé respecto al punto A, respecto al apoyo. Igual 0. Entonces esto implica que voy a tener menos 4 por 5 más FHC por seno de alfa por los 5 metros menos FHG por seno de beta por los 5 metros también. Y voy a seguir escribiendo la ecuación acá abajo porque es larga. Más los 3 metros, que es la distancia desde el punto A, acá el brazo en I, por FHC coseno de alfa más FHG coseno de beta. Y todo eso igual a 0. Entonces tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones y puedo despejar. Entonces, con las ecuaciones que obtuve acá, voy a borrar todo. Porque primero, recuerden, me piden calcular, primero calculo las barras B, BC, HC y HG, y luego puedo hacer otro corte y calcular las otras barras que me piden. Y resolviendo las ecuaciones a las que llegamos anteriormente, encontré que FBC, siempre yo tomo saliendo desde el nodo la fuerza, por ende las tomo siempre en tracción. Si me da signo negativo es porque son en compresión. 10.4 kilonewton FHG es igual a 9, esto es menos 16 kilonewton, y FHC es igual a 2,24 kilonewton. Por ende, como siempre los tomo traccionados, si me dan positivos son tracción, si me dan negativos son en compresión. Bueno, y eso es para el primer corte. Luego realizo un segundo corte para encontrar las siguientes fuerzas que me piden, que viene siendo la barra CD, o sea, DC, FC y FG. Y realizo el siguiente corte. Entonces puedo hacer nuevamente tengo el diagrama global y tengo el siguiente corte, que es este, donde ahora corto estas barras. Entonces, aquí puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio de nuevo, que son independientes del corte anterior. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto implica que la ecuación va a ser menos FCD menos, y acá, nuevamente, aquí está alfa y aquí está beta.
menos FCD menos FG coseno de beta menos FCF coseno de alfa igual 0. Luego, sumatoria de fuerza de Ni igual a 0. Voy a tener 9.75, que es la reacción del apoyo, menos FG seno de beta más FCF seno de alfa menos los 5 kN, que es la fuerza de acá, menos los 3 kN, que es la fuerza de acá. Eso es igual a 0. Y también podré hacer una sumatoria de momento respecto a qué punto me conviene acá, respecto a F. Sumatoria de momento en F igual 0. Esto implica que voy a tener la siguiente ecuación. Voy a tener 5 por 5 más FG por seno de beta FG seno de beta por 5 metros menos FCF por seno de alfa por 5 menos, ahora los brazos para la descomposición en X. Entonces van a ser los 3 metros por FCF coseno de alfa más FFG coseno de beta. Entonces nuevamente tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, puedo resolver. Resolviendo este sistema, el sistema que llegué anteriormente, puedo encontrar los siguientes valores. FCD va a ser igual a menos 11,25 kN. FG va a ser igual a 9,115 955, me equivoqué ahí, kilonewton, y FCF es igual a 3,207 kilonewton. Entonces, este está en tracción y este está en tracción. Y como este es negativo, lo tomé en tracción, me da negativo, es porque está en compresión. Ese es el ejercicio número 1 de la ayudantía 9 de estática. Gracias.